tal para todos los que nos siguen en este espacio de Deja tu huella? Este día tenemos una invitada muy especial, que le hemos invitado a que nos comparta en uno de los temas que tenemos también por abordar. ¿Qué es esto de la pastoral misionera? De hecho, voy a presentarles bueno, para nosotros con cariñísimo, muchísimo cariño le decimos más de Lolis, pero verdad, es una amiga, es una hermana. Quisiera explicarle que Mayrols tiene ya 38 años en la congregación, que bueno, pues es las maestras católicas, que bastante las conocemos, maestras católicas del Sagrado Corazón de Jesús. Y Lolis ya tiene 38 años pues ya vas a cumplir ya 35 años de profesión. Lolis es originaria de Chihuahua, por eso le escucharán el acento que todavía no lo pierde. Ella, bueno, pues ha estudiado muchísimo, pero dentro de lo que ha hecho ha estudiado en el área de teología, bueno, en un campo muy específico que es el máster en mística y ciencias humanas. Es especialista en el tratamiento interdisciplinar de la mística cristiana, lo estudió en Ávila, en España. Tiene un máster en psicopedagogía clínica en la Universidad de León en Barcelona. Ha publicado manuales de pedagogía, ha hecho colaboración con catecismos. De hecho, tiene uno muy importante con nosotros, con la editorial Progreso Grupo del Vives, que es el plan ARGE, que ya poco a poco les iremos dando a conocer. Todo un plan para trabajar la interioridad con niños de primaria. Y bueno, además de muchísimas cosas, Lolis actualmente pues está a cargo también del equipo de formación en la red de pastoral misionera de la CIM. Entonces, de este contexto, hemos invitado a Lolis porque quisiéramos que nos aclare qué es esto de la pastoral misionera, que de hecho es un término que poco a poco empieza a sonar más en la iglesia. El Papa nos ha invitado mucho a que no hay pastoral sin misión, pero queremos aclararnos qué significa esto. Entonces, Lolis, pues bienvenida, muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias a ti, Adriana, por la invitación y pues con mucho gusto aquí compartiendo un poquito, ¿verdad? Lo que podemos hacer para gloria de Dios y para la colaboración en el trabajo de la iglesia, que es lo que pretendemos todos. Bueno, la pastoral misionera, generalmente empezamos por la palabra pastoral y dejamos como en un segundo término lo misionero. Y yo creo que la pastoral tiene razón de ser precisamente por la misión. Por eso a mí me gusta explicar un poquito primero lo que es la misión para comprender todo lo demás. La misión, así, el significado original del latín es encargo. Y también del verbo mitere, que significa enviar. Y este es el significado más común de misión, envío, del participio missus, que nos suena como a misa. Si recordamos en la misa el sacerdote dice, pueden ir en paz, nuestra misa ha terminado, vayan, vayan. Esto nos recuerda un poquito lo que nos explican acerca de la parresía, que es la valentía del Espíritu, que nos da el Espíritu para anunciar la buena noticia. Este es el sentido de la misión, el que es enviado, el que tiene un encargo, un propósito. En este caso, la misión es el encargo de anunciar una buena noticia. Y es aquí en donde encontramos la base bíblica, no tanto de la palabra, sino del encargo que nos dio Jesús. Vayan y anuncien una buena noticia. Nos dice la Evangelii Nunciandi en el número 14, ya desde el Papa Pablo VI, que la misión o que lo más importante que tiene la iglesia es la misión de evangelizar, ¿sí? A través del medio que sea. Pero esta es la encomienda que hace Jesús, la más importante
a sus discípulos en el último momento: vayan y anuncien la buena noticia a toda la creación. Y el Papa Pablo VI nos recuerda, esta es la tarea fundamental de la Iglesia, anunciar el Evangelio, misión fundamental de la Iglesia, porque durante mucho tiempo quizá hemos creído que son otras muchas cosas lo principal de la tarea de la Iglesia, pero es esta, la misión de evangelizar. No es una palabra propiamente bíblica, encontramos, ya decíamos, otras como es sobre todo el vayan, el llamado y el envío, pero bueno, es esto. Y podemos encontrar cuál es el tipo de misión o del tipo de evangelio anunciado como buena noticia que Jesús encomienda a sus discípulos. Lo encontramos en Lucas 4, que hace eco de Isaías 6. El Espíritu del Señor, la parresía de Dios está sobre mí, me ha ungido, y esto quiere decir, me ha enviado, me ha llamado, me ha tomado, me ha enviado para llevar buenas noticias, anunciar libertad, dar vista, sanar a los enfermos, despedir libres a los oprimidos, anunciar el año de gracia del Señor. Encontramos aquí que la misión de la Iglesia es evangelizar. Bueno, vamos a pasar ahora a lo que sería pastoral, que lo pongo en segundo término, perdón, aunque tengamos esto de pastoral misionera, porque si comprendemos lo que es la misión, que es la tarea fundamental de la Iglesia, evangelizar, entonces necesitamos un medio para llevar a cabo esta tarea. La Iglesia realiza la misión encomendada por Jesús a través de un sistema, de una operativización, de una organización, de una estructura a la que le llamamos la pastoral. Y la pastoral, para entender lo que es, nos suena así, pues nos habla de pastor. Esta sí es una palabra eminentemente bíblica, porque recordemos que desde el Antiguo Testamento Dios se hace el pastor de su pueblo porque los pastores del pueblo de Israel le fallaron al pueblo y le fallaron al liderazgo encomendado por Dios. Yo seré ahora su pastor, yo cuidaré a la enferma, a la desprotegida, yo la sanaré. Desde aquí va el estilo pastoral que Jesús también propone. Recordemos que Jesús no es propiamente un carpintero, o sea, no vamos a escandalizar, no es propiamente un artesano. Aquellos que no tienen tierra en el tiempo de Jesús trabajan para los terratenientes, es decir, para los que tienen la tierra. Por eso Jesús nos va a hablar no de serruchos, no de clavos, nos va a hablar de cosechas, de higueras, de uvas, de viñedos, de tierra, de semillas, porque es lo que conoce más, ¿sí? Él trabaja la tierra. Y esto, pues los exegetas podemos entrar a ver esto, ¿verdad? Poco a poco se va ampliando como esta visión. Pero también el pueblo de Israel, desde muy antiguo, desde que eran nómadas, es un pueblo de pastores. Todavía en el tiempo de Jesús son pastores, ¿sí? Agricultores y pastores sobre todo. Bien, ¿qué pasa? ¿Cuál es el pastor Jesús? Jesús es el pastor, ¿sí? El único pastor. Y Jesús nos va a hablar tanto de la tierra como de los pastores, porque recordemos que el pastor de Israel vive con el rebaño. Y él mismo se pone de ejemplo, dice, yo soy la puerta. Jesús dice, yo soy la puerta, porque efectivamente el pastor en Israel, sí, el redil, que es el corralito redondo o cuadrado o como sea, de piedra, de ramas, en donde se guarda el rebaño, tiene una puerta, que es el mismo pastor. Él se acomoda en la puerta por las noches
y sabe si alguna oveja se va a salir o si el lobo quiere entrar. Por eso dice, yo soy la puerta, yo conozco a mis ovejas, yo las protejo. Entonces un pastor protege, un pastor alimenta, un pastor vela, un pastor cura o un pastor va por la oveja perdida. Jesús puede poner este ejemplo de lo que el pueblo conoce para dar a entender el mensaje que él quiere dar a entender, así como el buen pastor, porque también hay pastores malos que descuidan a las ovejas, pero Jesús nos va a decir, es el buen pastor. La iglesia va a tomar estas dos dimensiones pastoral para decirnos cómo la iglesia va a realizar su misión a través de una estructura pastoral. Pero no solamente es una estructura la pastoral, es un estilo de vida, ¿sí? Entonces, todo agente de pastoral vive desde este estilo de vida y está implicado con el rebaño desde este estilo propio de Jesús, el buen pastor, el único pastor. Nosotros aprendemos del buen pastor y realizamos esta tarea. Otra cosa, recordemos que esta palabra pastor viene también de la palabra pan en español. Entonces, este pastor come con las ovejas y no solamente come y parte el pan con las ovejas, fíjense, es hasta una alegoría eucarística, sino que él mismo es pan que se da como alimento a las ovejas, al rebaño. Y entonces es algo de tanta profundidad lo que necesitaríamos profundizar tanto en estos dos términos. Y esta es la pastoral misionera. Toda esta estructura, estilo de vida de la iglesia, de vivir como aquel pastor que conoce a la oveja y que conoce la tierra en donde está, donde se desarrolla esta oveja, para anunciar una buena noticia. Y ahora el Papa Francisco en el Evangelii Gaudium nos dirá que la nota característica de esta misión es la alegría, ¿sí? Y es algo, podemos decir así como maravilloso, porque es rescatar la esencia propia del Evangelio. Sí, un anuncio de buena noticia hecho desde la alegría y desde el estilo propio pastoril del Evangelio sería algo verdaderamente maravilloso. Y podríamos decir, pues es revolucionario, pues no, porque es el estilo de Jesús, ¿sí? Recordemos el Papa dice, pastores con olor a oveja, y esto solamente lo da si andas entre las ovejas, ¿sí? Si ha sido ya tu estilo de vida de evangelizar. Ya decimos, la iglesia no tiene sentido sin la misión. El Papa, y es verdad, no tiene sentido porque muchos han dicho que lo esencial en la iglesia es la Eucaristía. La Eucaristía es parte de la misión de la iglesia, pero la Eucaristía, aunque nos ayuda a centrarnos en la iglesia, es parte, es aquello que también nos puede alimentar en la misión. Ya decimos, la misión es lo fundamental de la iglesia. El Papa Francisco en Evangelii Gaudium dice que estamos en el tiempo de la iglesia en salida misionera, ¿sí? Y hemos reducido el término misión. Recordemos que esta palabra no es eminentemente bíblica. La palabra misión más bien es una palabra que los jesuitas introdujeron por allá por el 1300 y algo para hablar acerca de las misiones que ellos iban a tener, de las tareas que iban a tener fuera de los lugares en donde ellos estaban. Es decir, ahora vamos a fundar la misión de China. Como va a ser afuera, entonces va a ser misión. Y esto lo vivimos todavía hasta hace algunos poquitos años y lo seguimos viviendo. Todavía comprendemos o entendemos que misión es solamente salir a otro país, a otra ciudad,
esto se entendía todavía, se entiende como cuando una congregación religiosa o un grupo de laicos misioneros o un grupo de misioneros ecuménicos o como sea, van y establecen algún espacio para evangelizar en algún lugar o misiones de 15 días o cosas así por el estilo. No, la misión es la tarea de la iglesia, de toda la iglesia. ¿Cuál tarea? Toda la tarea de la iglesia es misionera. Y dice Francisco, misionera en salida. ¿Por qué? Porque muchas veces entendemos que la pastoral se reduce a los ámbitos meramente locales, en donde se encuentra el templo, la casa de pastoral, los sectores de la parroquia, y a veces entendemos que esta es la pastoral, ¿no? Y la pastoral misionera es toda la acción educativa, evangelizadora, pedagógica, pastoral, que lleva a cabo la iglesia en cualquier espacio, cualquier lugar y a través de todas las tareas. Por eso es tan importante, porque el Papa nos está diciendo salida, ¿sí? Pero salida misionera. ¿Cuál misionera? Pues al estilo de Jesús, ¿sí? De esta actitud pastoril y de esta actitud de anuncio de buena noticia, porque durante mucho tiempo también entendimos que anunciábamos a un Jesús crucificado. Y esto, pues claro que vamos a tener que hablar del crucificado, porque el crucificado nos lleva al resucitado, pero Jesús está vivo. Y al anunciar a un Jesús vivo es precisamente este mensaje de alegría, de transformación, de liberación, del que nos habla el Papa Francisco, no solo en Evangelii Gaudium, sino en todos los hermosos documentos, encíclicas, cartas que ha estado lanzando en los últimos años. Entonces, dependiendo de la imagen que tengamos de Dios, del ser humano y de la iglesia, va a ser nuestro estilo de pastoral misionera o la misión que vayamos a realizar. Si entendemos que Dios es compasivo, misericordioso, cercano, resucitado, no porque esté lejos del que sufre, no, sino todo lo contrario, está sufriendo con el que sufre. Pero es esto, si nosotros anunciamos a un Cristo crucificado solamente, entonces vamos a tener una pastoral de dolor. Si anunciamos a un Jesús resucitado, entonces vamos a luchar porque en todos los sectores de la humanidad haya resurrección, haya vida, haya transformación, exista compromiso, nos comprometamos con la transformación de las estructuras, de todo lo que tenga que ver con la creación entera, nos dice ya el Papa Francisco, pero Jesús también dijo, vayan, anuncien buenas nuevas a toda la creación. Por eso es el reto tan fuerte de la iglesia misionera en salida. Vayan, sean valientes, anuncien con la parresía del Espíritu. Y ya Lucas 4 nos lo decía. Creo que una de las cosas que necesitamos clarificar es que llevamos a cabo la misión como iglesia en cualquier ámbito de la vida humana y de la creación entera, porque quienes trabajamos en la escuela estamos llevando a cabo la misión de la iglesia en salida. Quienes trabajamos en la parroquia, en el hospital, con los obreros, con los campesinos, con los migrantes, en todos lados estamos llevando a cabo la misión de la iglesia en salida. No solamente cuando damos catecismo en la parroquia o cuando estamos celebrando la Eucaristía, etcétera. Aquí necesitamos, yo creo que tener en cuenta y valorar sin despreciar los procesos que hemos vivido como iglesia. El problema aquí es quedarnos
en cierta parte del proceso o del caminar de la iglesia. La iglesia ha recorrido un camino muy importante desde sus inicios. Recordemos que en un tiempo, pues, la iglesia se centró en la cuestión doctrinal, porque era tan importante la cuestión de la apologesis o apologética que se preocupaba tanto si había errores. Entonces, había que trabajar por aprender, por saber, por memorizar, por entonces, tuvimos una iglesia conceptualista y moralista, que lo importante que tenía como más fuerte de su misión era la doctrina. Una iglesia adoctrinadora, intelectual, ¿sí? Pero es importante como para ir viendo cuáles han sido los procesos. ¿Por qué? Porque recordemos simple y sencillamente los catecismos de aquella época de la iglesia que duró siglos, eran de aprender, de memorizar, de saber cosas, que incluso eso era lo más importante que el mismo evangelio. El evangelio casi estaba así como casi vedado o prohibido para el pueblo cristiano. Este es lo que llamamos la iglesia tradicional, que tiene sus propios métodos. Luego vemos una iglesia que empieza a organizarse pastoralmente, que empieza ya a tener prácticas, pero sobre todo centradas en la liturgia, ¿sí? Una iglesia litúrgica, donde lo importante son las celebraciones, sobre todo las misas y los actos de piedad, una iglesia que se repliega en el templo, ¿sí? En donde incluso en las mismas escuelas empiezan a introducirse todas estas cuestiones de la pastoral en la iglesia, pero que eran sobre todo organizaciones o celebraciones litúrgicas y celebraciones piadosas. Recordemos, van en evolución, pero también se va abriendo aquí la escuela y la parroquia. Aquí hay algo más. Las inteligencias no solamente son, valga la redundancia, intelectuales, son múltiples. Luego viene un tercer paso que es cuando llamamos ya no solamente la misión o la pastoral misionera, ahora es una misión en pastoral, donde ya hay itinerarios de evangelización y catequesis, ya no solamente como doctrinales o como celebrativas, sino que se empiezan a hacer procesos evangelizadores. Recordemos todo el auge que hubo con la evangelización fundamental, el anuncio del querigma, y que se entendía como una novedad, pero no era otra cosa más que volver al origen de la iglesia. Aquí se regresa al evangelio. El problema es que no había, todavía como que no se desataban procesos, se quedaban como encuentros, como momentos, pero no se desataban generalmente procesos evangelizadores y catequéticos, y ya al tomar en cuenta el evangelio se va tomando más también al ser a la persona como un ser emocional, ¿sí? Y luego viene este otro momento en donde se habla ya de las sinergias de la escuela en pastoral sistémica, de la parroquia en pastoral sistémica, donde precisamente en el proyecto global de pastoral de los obispos en la SEM, tienen en el número 18 algo que me encantó, que digo aquí está, cuando habla de la misión y de las tareas de la iglesia, dice que es un ejercicio pastoral más sinodal, en donde participamos todos de cualquier condición, tengamos buena imagen o no tengamos buena imagen de ti, te creamos bueno o te creamos que no eres bueno, ¿sí? La sinodalidad acepta a todas las personas en su condición y las ayuda a hacer sino, es decir, a vivir la comunión, para desde la comunión llevar a cabo la pastoral misionera de la iglesia. Por eso es tan importante que las comunidades de pastoral vivan esta sinodalidad, esta comunión,
que aunque tú no me caigas muy bien o no te conozca, haga el intento de conocerte, porque cuando te conozco, tal vez te ame, y si no te amo, pues te acepto y te valoro y trabajo y procuro dentro de mi liderazgo que tú vivas tu liderazgo para gloria de Dios. Bien, dice, un ejercicio pastoral más sinodal, es decir, más sinérgico, que una todas las sinergias, es decir, todas las fuerzas, las energías y aún las debilidades, porque las debilidades cuando se juntan se hacen unas fortalezas preciosas, ¿sí? De manera transversal, que atraviese toda la tarea pastoral evangelizadora de la iglesia, subsidiaria y gradual, ¿sí? Esto sería una organización preciosa de la que a la que nos está invitando la SEM en el nuevo proyecto global de pastoral a 2031-2033. Bien, pero hay algo muy importante. Este desarrollo, esto de unir las sinergias, nos lleva a desarrollar todas nuestras competencias, ¿sí? Todos nuestros liderazgos. Es que esto sería algo maravilloso, que así como Jesús educó a sus apóstoles para que pusieran en juego todas sus capacidades, aunque no se aceptaban al principio, como si este es un traidor, es un cobrador de impuestos, como si este es un guerrillero, como, sí, y Jesús supo hacerlo, es una pastoral humana, que integró perfectamente a un grupo de personas tan distintas y de tan variadas pues, culturas, inteligencias, condiciones, porque les entendieron cuál era, bueno, en su momento y a su medida, qué era lo que Jesús buscaba. Luego viene, bueno, con estas sinergias, aquí entra la cuestión de la experiencia, ¿sí? No es solamente lo que entiendo, lo que celebro, lo que vivo, sino lo que experimento. Ya abarcamos la totalidad de la persona y llega un reto muy importante para la iglesia y para la pastoral misionera, el desarrollo de inteligencia espiritual. Que este desarrollo de inteligencia espiritual, que es el que tenemos todos, nos ayuda también a poner en juego nuestras competencias espirituales, y hay un reto primero que la iglesia también, por el que la iglesia está caminando, que se llama precisamente la educación de la interioridad, que es ahorita que dice, esto está de moda. No, ya lo hizo Jesús desde, igual que lo que decimos de la sinodalidad y todo esto, pues esto si lo vemos, pues tiene su fundamento desde el Antiguo Testamento, ¿sí? Pero esto, lo que nos habla, tanto en la escuela como en la parroquia o en donde andemos, nos va a hablar de experiencias pastorales, de inteligencias múltiples, de inteligencia espiritual y desarrollo, de itinerarios de interioridad. Pero el padre va a hacer itinerarios de interioridad, el sacerdote, sí, el obispo, pues sí, la religiosa, claro, los laicos, sí, los misioneros, sí, todos, porque todos somos interlocutores, todos vamos caminando juntos y creciendo juntos en la fe. Se acabó el tiempo en el que nosotros nos subíamos más arribita y dábamos desde abajo, no. Estamos caminando como peregrinos de la mano, casi todos juntos vamos creciendo y aprendiendo y creciendo también en la fe juntos. Bien, esto de los itinerarios de interioridad, que es así como uno de los retos más importantes que se están presentando en este momento en la iglesia y en la sociedad, porque no hace falta ser cristiano para caminar desde aquí. Esto es abierto para todas las personas. Y es un reto, sobre todo a partir de la realidad del COVID-19, cómo nos ha marcado, cómo nos ha metido hacia adentro, pero muchas veces
sin un adecuado acompañamiento o sin un adecuado trayecto de interioridad, que puede llegar así como a desesperarnos porque no nos conocemos desde Jesús, no nos aceptamos desde la bondad, desde el Dios cercano y compasivo de Jesús, porque esto conlleva caminar juntos, Él y nosotros y los hermanos, en estos nuevos itinerarios, nuevos decimos entre comillas. Por eso es tan importante ahora las nuevas metodologías, los retos que van surgiendo, porque es una realidad que nos cambió de la noche a la mañana, ¿sí? Con la pandemia. Es una realidad que nos llenó de oportunidades de la noche a la mañana. Una realidad que nos hizo volver hacia adentro, que nos hizo ir dejando poco a poquito la superficialidad de nuestra vida y entrarnos, adentrarnos, darnos cuenta, como dice Santa Teresa, que no estábamos huecos por dentro, que estábamos habitados sobre todo de, pues de este Rey que es Jesús, ¿sí? Y que ahí con Jesús habitamos con Él dentro de nuestra casa. Entonces, este es uno de los retos que tiene actualmente la pastoral misionera de la iglesia y es una de las metodologías que van surgiendo en este trayecto y en nuestra historia de iglesia que vamos viviendo. Pues mira, sé que hay mucho por profundizar, más bien te estaremos invitando frecuentemente porque nos das mucha luz y creo que Gracias, en estos igualmente. retos estamos todos. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias